Yo los invito a que abran su Biblia, hermanos. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Vamos a estudiar un ratito. El tema de esta tarde le puse: lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando tengan Salmo 119, 105 se pone de pie, vamos a leer, oramos y ya, se puede sentar un buen rato. Amén. Ok, dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cerramos los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos una vez más este día. Gracias por darnos la oportunidad de abrir nuestros ojos esta mañana, Señor. Y espero que todos hayamos tenido un día bendecido, Señor. Ahora vamos a entrar en lo que es tu palabra. Unge nuestros oídos para entenderla, meditarla, ponerla en práctica. Y también, Señor, te pido que me dé las palabras necesarias por medio de tu Espíritu. Quita cualquier sabiduría humana, que podamos todos entender y explicar correctamente lo que vamos a hablar, Señor. Bendice a aquellos que no han podido venir y a los que estamos aquí. Te damos gracias una vez más en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Salmo 119, 105 dice una verdad muy grande, que a veces la mayoría de los cristianos no la entienden o no la comprenden. Dios dijo en Jeremías 9:24, dijo: el fin de todo hombre es que me conozca y que me entienda. ¿Cómo lo podemos entender a Él si no leemos la palabra o el cristiano no lee la palabra? Y estas palabras que parecen que son pocas, pero tienen mucha profundidad. Jesús le dijo a los fariseos: escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonios de mí y en ellas tienen la vida eterna. La razón por la cual le dijo estas palabras a los fariseos es porque a los fariseos muchos sinceramente esperaban el Mesías de Dios, pero de acuerdo a las tradiciones o a la palabra contaminada que habían aprendido, no aceptaban a Jesús por muchas razones. Ahorita no viene al caso explicar esas razones, pero para el judío religioso, fariseo o rabínico en ese entonces, era muy difícil o increíble entender que una persona de carne y hueso se llamara el Hijo de Dios. Por eso en una ocasión Jesús les dijo: si no creen a mis palabras, vean las señales que yo estoy haciendo. Ahora, cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra, ¿qué le recuerda a usted o qué entiende usted por esas simples palabras? Primero, cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra, le está diciendo o nos está informando, nos está pidiendo que estudiar la palabra de Dios nos evita caer en errores. ¿Sí o no? Muchas personas son muy buenas para recordar versículos. Tal vez recordar textos, recordar capítulos. Pero eso no quiere decir que se entiendan a profundidad, ¿cierto? Ahora, si la palabra de Dios es una lámpara a mis pies, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, es que no vamos a andar en oscuridad, ¿cierto? ¿Por qué entonces hay muchos cristianos que se equivocan? Porque hay muchos cristianos que cuando citan la palabra la entienden al revés. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Porque hay muchas personas que, aunque su corazón quiere ser sincero o es sincero y buscan conocer la verdad, simplemente no la pueden encontrar. Porque una cosa es leer la palabra y otra cosa es estudiarla. Parece que a muchos de nosotros se nos olvidó cómo se estudia en la escuela. Es cierto, muchos pasamos de los 50. Ya no es tan fácil acordarse cómo aprendió uno en la escuela. Pero al menos lo que alcanzamos a recordar,
sabemos cómo los maestros nos enseñaban y cómo a veces nos pedían tareas y teníamos que hacerlo de memoria. Es lo mismo que un predicador. Cada predicador, cada uno de los que estamos acá, de los que han venido, de los que ustedes han escuchado, todos hablamos de experiencias y de formas que Dios nos ha enseñado la palabra. A unos los enseña de una manera, a otros de otra, pero es la misma palabra. Unos entienden un concepto diferente, unos tienen pensamiento diferente, pero es la misma palabra. No es una sola, no quiere decir que lo que le enseñó el Señor a David, lo que le enseñó al pastor, porque no me lo enseñó a mí de esa manera, quiere decir que yo voy a desconfiar de lo que ellos dicen. Porque al final la palabra es la que se confirma sola. ¿Me entiende? Entonces, lo que pasa es que muchas veces por eso hay tantos problemas, tantas iglesias, tantas líneas del cristianismo, tantas diferentes iglesias, diferentes doctrinas, porque cada quien agarra lo que les conviene. Cosa que para eso no escribió Dios la Biblia. ¿Sí, hermano? Ahora, fíjese lo que dice Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Es casi lo mismo, solo con diferentes palabras. Pero citando esta cita de Deuteronomio 29:29, Jesús también en los evangelios dijo algo muy importante a sus discípulos. No a los fariseos, no a los judíos o que practicaban el judaísmo. Jesús les dijo a los verdaderos siervos o verdaderos discípulos que quieren conocer más profundamente a Dios. Dijo, a ustedes les es dado conocer los secretos del reino. Del reino. Quiere decir que hay dos tipos de personas. El que es necesario predicarles por parábolas y aquel que puede estudiar o le es dado, si quiere, conocer los secretos del reino. La gran pregunta, ¿ustedes de cuáles son? ¿O ustedes de cuáles quieren ser? ¿Quieren que cuando vienen a la iglesia se les dé un librito con una historia ahí, con animalitos y monitos y todo? ¿O quieren que Dios les hable directamente? Esa es la decisión de cada uno. Porque usted me puede decir, yo te voy a enseñar de esta manera, pero si yo no quiero, yo quiero aprender a mi manera. Dios no puede hacer nada ahí, porque es decisión de cada uno. Aunque Dios quiera mostrar los secretos o quiera mostrar cosas que están escondidas dentro del Evangelio, dentro de la Biblia, si la persona no se dispone, no lo puede aprender o no lo quiere aprender. Ahora le voy a decir una cosa. Jesús siempre batalló con los fariseos porque practicaban un judaísmo contaminado. Ahora, yo quiero explicarles. Usando el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, fíjese lo que significa judaísmo. Judaísmo. Judaísmo, punto número 1, conjunto de creencias y preceptos que constituyen la religión que sigue la ley de Moisés. Jesús dijo, todos los que los fariseos les digan que dijo Moisés, ¿qué dijo? Háganlo, mas no hagan lo que ellos hacen. Punto número 2, condición o carácter de un judío. No quiere decir un judío de nacimiento o un judío de la tribu de Judá o del reino de Judá. La palabra judío aquí corresponde, judío significa persona que adora al Dios verdadero. Cuando usted dice persona que adora al Dios verdadero, lógicamente se entiende que se debe adorar y se debe buscar y conocer a Dios correctamente como lo dice su ley. Ese es el judaísmo. Fíjese lo que dice la definición de cristianismo. Conjunto de creencias y preceptos que constituyen la religión de Cristo. Punto número 2, condición o carácter del cristiano. De una definición a otra, ¿encuentra usted alguna diferencia? El judaísmo habla de la ley de Dios.
dada a Moisés. En el cristianismo habla de la ley y los preceptos por medio de Jesucristo. La única diferencia es que el judaísmo no tiene al Mesías, el cristianismo sí tiene al Mesías. Pero las definiciones son iguales. Ahora bien, ¿por qué Jesús siempre atacaba o siempre le pegaba a los fariseos? No todo el judaísmo es malo, hermanos. Hay un judaísmo que se le llama caraíta. La palabra hebrea es karat. La palabra caraíta significa los que buscan o los que estudian la verdadera ley tal como Dios se la dio a Moisés. De ahí viene la palabra carismático. La palabra carismático es lo que más se usa en la religión católica. Cuando dice que es un católico carismático, es una persona que busca la verdadera ley o la verdadera palabra de Dios. Son los que creen en la manifestación del Espíritu Santo, los dones y todo eso. Entonces, no todo el judaísmo es malo. Si lo englobamos todo, tiene cosas buenas y tiene partes malas. Lo mismo que el cristianismo. El cristianismo tiene cosas buenas, pero también tiene una parte mal, que los predicadores y los líderes de muchas religiones, sectas e iglesias han contaminado la palabra de Dios. Así que es la misma situación. Entonces Jesús, cuando le hablaba a los judíos, hablaba a aquellos que querían de veras conocer la palabra de Dios. De ahí viene que Jesús predicaba: a uno les es dado conocer los secretos del reino. Así como a nosotros los cristianos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? No crean a toda palabra. Identifiquen. Fíjense lo que escuchan. Disciernan lo que están escuchando. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo, como dijo Jesús, que en los postreros tiempos entrarían lobos vestidos de oveja. ¿Sí o no? Es la misma advertencia. ¿Ve? Por eso le digo, sinceramente, sin decir los ortodoxos, los religiosos, esto. Hay judaísmo bueno, que de veras enseña la palabra de Dios, y está el judaísmo que está contaminado con tantas cosas, igual como el cristianismo. Exactamente, por eso los ortodoxos, ellos dicen que creen en el Torah, el Antiguo Testamento. Los mesiánicos creen en el Tanakh. El Tanakh es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero como le vuelvo a decir, mucha gente en el judaísmo creyeron en Jesús porque se dieron cuenta que con lo que Jesús hacía, comprobaba lo que decía el Antiguo Testamento. Esas eran las señales que él venía dando. ¿Ve? Para nosotros es más fácil porque nosotros estamos 2000 años después de Jesús. Hay mucho estudio, muchas personas que lo entienden, mucha gente que lo explica, muchas maneras de entender o de comprender y aprender lo que es la palabra de Dios. Ahora bien, hay un tema muy interesante, y eso casi todas las Biblias en hebreo comienzan de esta manera. Primer punto, el título principal de Dios con el cual se presenta. Y de esto quiero decir que eso es en las versiones hebreas, que están más cercanas a la original. Usan el título, en griego es yo soy el alfa y la omega. En hebreo es Aleph y Taf. Son dos letras. Aleph es la primera letra del hebreo, del vocabulario hebreo, y Taf es la última letra, la que para nosotros viene siendo la Z. Entonces muchas Biblias, o la mayoría de las Biblias hebreas, comienza así. En el principio, el Aleph y el Taf creó los cielos y la tierra. En otras palabras dice, en el principio, el primero y el último creó los cielos y la tierra. Es un título. Ahora, hay una diferencia en todos los títulos que se le da al Padre en el Antiguo Testamento, le pertenecen al Padre. Los títulos que se le dan a Jesús en el Nuevo Testamento son los títulos que se le dan al Hijo.
Ni el Hijo lleva los títulos del Padre, ni el Padre lleva los títulos del Hijo. Así de sencillo. Usted lo puede leer, lo puede chequear. Jehová, el Shaddai, Elohim, el Elión, todos son títulos del Padre. Que el Hijo es igual al Padre, que tiene el mismo poder y tiene la misma sabiduría, pero los títulos del Padre son del Padre y los títulos del Hijo son los títulos del Hijo. Eso no debemos confundirlo. Entonces dice, en el principio el Aleph y el Tab, creó los cielos y la tierra. A ver, ¿me pones la imagen 1? Quiero enseñarle algo. ¿Por qué razón la letra Aleph, que viene siendo la A, es muy importante? Si usted puede ver ahí, todos los que fuimos a la escuela, probablemente los jóvenes se acuerdan más que nosotros, los más viejos, no los ancianos. Aprendimos que de todas las letras que conocemos vienen de un grupo de gente que se llamaban los asirios, que vivían en Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Primero escribieron en jeroglíficos. Y ahí usted puede ver el jeroglífico fenicio, cómo se representaba la A al principio. Esa es una cabeza de buey. Se dice que cuando ellos hablaban y se referían a algo, hacían esta seña. También quiero añadir que el símbolo de la cabeza de toro que les mostré al principio, en la antigüedad significa algo muy importante. Ese símbolo, y en muchas culturas, no nomás en la fenicia, en las culturas antiguas, tiene un significado. Por ejemplo, autoridad, jefe, fortaleza, principal, rey, poder, juez, gobernante. Por esa razón, ese símbolo significa todo lo que dice la letra A, otorgándosele a Dios o diciendo a Dios que eso es todo lo que es para nosotros. ¿Lo entendieron, hermanos? No crea que es rockera ni nada, sino es la cabeza de un buey. Con el tiempo, dejaron de usar el jeroglífico e hicieron la letra A al revés. Después de usar el jeroglífico, usaron la letra A al revés, que viene pareciendo la cabeza del toro. Y ahí abajo encuentra usted los años, por ejemplo, año 1200 antes de Cristo, cómo le fueron dando vuelta. Ahí tiene los años antes de Jesucristo y vino a terminar en el año 50, como en Roma, cuando ya la letra está así, de pie como la conocemos. Esa es la evolución de la letra A. ¿Ya lo vio? Y usted lo puede buscar en internet, hermano. Todas las letras empezaron con un jeroglífico. Y ya dependiendo de los años, la comodidad o la forma de escribirla fueron evolucionando hasta las letras que conocemos ahora. La figura 2, Adán, por favor. Entonces, todas las letras descienden de de los fenicios. Una antigua, la 2. La antigua, ¿cómo se dice? La antigua, los hombres muy sabios que fueron los que inventaron muchas cosas. Ok. Arriba, acuérdense, el hebreo se lee de derecha a izquierda. Esa es una A. Y la S que parece X es el Tab, antigua. Palohebreo, o sea, de los tiempos de Moisés hacia atrás. Ese es lo que se llama el palohebreo. Y si usted se da cuenta, la A está volteada así de lado. Pero la Tab es muy importante y muy interesante. Aquella es la primera letra del alfabeto hebreo y la Tab es la última letra. ¿Qué parece la letra Tab? Una cruz. ¿Sabe que usted usa la letra Tab todo el tiempo que tiene que poner una firma? ¿De dónde cree que usted que viene la crucecita que está donde está la línea que dice firme? ¿Por qué? La letra Tab en el hebreo o en el palehebreo significa
cerrar contrato, terminar contrato o comprometerse en un contrato. Eso quiere decir que aún nosotros en estos tiempos usamos esa letra también. Claro que ya en los contratos usted ya ve que es una X correctamente hecha. La misma distancia tiene una raya que la otra, pero siempre se cruzan. Y es lo mismo que dice Apocalipsis, que estas es las últimas profecías de este libro. Hay de aquel que las quite o le aumente. ¿Por qué? Porque es el contrato que cierra la Biblia, donde ya no hay más escrituras nuevas, ya no hay libros nuevos, no se pueden añadir, no se pueden meter libros nuevos, ni nuevas revelaciones, ni nuevas cosas, porque todo se acabó ahí. Ahora bien, ese es el paleohebreo. Antes del hebreo está el paleohebreo, el hebreo y después en tiempos de Jesús el arameo. La parte de abajo, ahí está la letra Aleph y la letra Tav. Si se da cuenta es muy diferente una de otra. ¿Por qué razón? Cuando Israel volvió a ser nación en 1948, volvieron a reinventar el hebreo para que todos hablaran el mismo tipo de hebreo. Antes de 1948 estaban los judíos sefarditas. Sefardia era España, el nombre hebreo de España antiguo. Estaban los de Alemania, que también eran hebreos antiguos, y ellos hablaban otro tipo de hebreo, o sea, otra diferencia del hebreo. Cuando Israel vino a ser nación, volvieron a refundar el hebreo para que todos hablaran el mismo hebreo. Por eso las letras cambiaron. Por eso, si usted ve el hebreo moderno, se escribe de diferente manera al paleohebreo o incluso al arameo. Es como nosotros los que hablamos español. Nosotros no hablamos español como lo habla España. Nosotros hablamos castellano. Una lengua que venía del reino de Castilla. De ahí viene la palabra castellano, que es diferente al español de España. Aunque Castilla está dentro del país de España. Por eso, como le digo, nosotros no hablamos español. Nosotros hablamos castellano españolizado. Esa es la diferencia. Y como le voy a decir, esa es la diferencia del antiguo hebreo al hebreo moderno. Por eso muchas veces usted podrá ver videos o leer en internet. Aprenda el hebreo bíblico. El hebreo bíblico es diferente al hebreo moderno. Tiene muchas similitudes, muchas palabras o muchas letras son iguales, tienen el mismo significado valórico en números, pero siempre hay una diferencia. En el antiguo paleohebreo, el hebreo del Antiguo Testamento, Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? Hijo de mi justicia. Ben-Yamín. ¿Cómo lo diríamos en el hebreo de Jesús, que es el arameo? En lugar de decir Ben, diríamos Bar. Bar-Yamín. En el Antiguo Testamento era N, en el arameo era R. De ahí viene Bar-Timeo. Bar, Jesús, hijo de. ¿Me entiende? Así de sencillo, hermano. ¿Quedó claro? Ahora bien, punto número 2. El significado de multiplicaos. Ahí mismo en Génesis. Fíjese lo que dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Algo muy interesante. Fructificar no significa lo mismo que multiplicar. Y le voy a decir por qué. De un tiempo para acá ha estado saliendo una nueva versión para poder entender Génesis 1, 2 y 3 y 4. Tratan de explicar lo que la Biblia no explica. Por ejemplo,
La pregunta que se hacen, ¿de dónde vino la esposa de Caín? ¿Quién la hizo? Los que se les hace más fácil decir que una precreación antes, tal como lo dice el libro de Enoc. Pero el libro de Enoc no está dentro del canon de la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene mucha tradición y hay cosas que no se comprenden. No tienen sentido a como está escrito el libro de Enoc. Entonces ellos lo que explican es que, por ejemplo, que después de la creación de Adán y Eva, no se sabe, la Biblia no lo dice, cuántos años, ni el libro de Yacer, que es lo que habla de los 5 libros de Moisés, que lo tienen los judíos, no dice cuántos años tenía Adán o cuántos años habían pasado cuando Dios creó a Eva. No lo dice. Ni dice cuántos años vivieron juntos hasta que tuvieron a Caín. Lo que la Biblia sí dice que el primer ser humano procreado fue Caín. El segundo fue Abel. Y dice quién fue el tercero, que fue Set. Ahora bien, esta teoría o esta doctrina enseña que después de que Adán y Eva fueron hechos matrimonio por el Señor, Caín nació en el año 600 de Adán. Después de que Caín nació Abel. Pero que dentro de esos, desde que Adán fue creado y al estar junto con Eva hasta el año 600, tuvieron muchos hijos y muchas hijas. Y después de eso, cuando nace Caín, él ya tenía mujeres de dónde escoger a su esposa. Así es como lo explican ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia es específica, la Biblia no se equivoca. Ellos dicen que durante 600 años, tanto Adán como Eva tuvieron muchos hijos. Se entiende que tuvieron partos múltiples. 2, 3, 4, 5, no sé, 7, 8, no sé. ¿Ve? Pero que había suficiente gente de dónde escoger Caín. Pero la Biblia dice esto, muy interesante, que después de que Adán y Eva caen en pecado, Dios los echó afuera. Pero dice, Dios echó al hombre fuera del huerto. Eso está en Génesis 3:24. Pero dice, Dios echó al hombre. No se refiere que echó a Adán y dejó a Eva. Porque si no, imagínense, Eva hubiera hecho pari. Ya no tenía yugo. ¿Me entiende? Entonces dice que cuando Dios echó al hombre fuera, se está refiriendo al hombre y la mujer. Por eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando dice los hombres o el hombre, se refiere a hombres y mujeres. Recuerde, al hombre se le fue dicho que era Ish y la mujer Isha. Ish, varón. Isha, varona. Es el mismo término. Solo que según las leyes de la gramática, cuando usted habla en plural, no hay definición hombre-mujer o mujer-hombre. Todo es masculino. ¿Ve? Entonces dice 3:24 de Génesis, se echó fuera al hombre. ¿Alguno de ustedes en su Biblia lee que dice, y fue echado el hombre y sus hijos fuera del paraíso? Lo que la palabra está diciendo, fueron echados ellos dos. Porque sigue diciendo, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. O sea que los querubines no guardaban el Edén, guardaban el del árbol de la vida. Aquí no, este versículo no da pie a pensar que Adán y Eva tenían hijos, o ya tenían hijos, o eso dice. Entonces quiere decir que esa doctrina no es normal. Tarde que temprano la van a escuchar. Otro punto interesante. Génesis 4, 1 y 2. Dice, está hablando después de que fueron echados del huerto. Conoció Adán a su mujer Eva. En hebreo dice, y tuvo relaciones sexuales Adán con su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Lo que en hebreo significa Caín es he adquirido o adquisición. Dice el versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
ese versículo o esos versículos tampoco le dan pie a pensar que ya había seres humanos antes, excepto Adán y Eva. Y le digo que esa doctrina está agarrando mucho pie porque quieren explicar lo que la Biblia no explica. Pero volvemos otra vez a lo mismo. De eso estamos hablando, de aquellos que están dentro de los cristianos y tratan de explicar lo que la Biblia no les permite explicar. Ahora bien, a veces yo creo que todos los que predicamos tenemos al principio tenemos la misma forma, tenemos al menos un punto parecido entre todos. Todo el que quiere predicar tiene que depender del Espíritu para aprender. El Espíritu es el que enseña. Y si no te lo enseña directamente, te dice dónde buscar. Y si fuiste a un colegio, estudiaste, puede que tengas ciertas reglas o ciertas formas de cómo buscar o aprender. Cómo buscar para aprender. Los que no fuimos, dependemos más de la guianza o de lo que Él nos enseña, llevándonos de un lado para otro. Pero siempre es el fin del mismo, conocer. Por ejemplo, yo en lo personal, a mí sí me gusta conocer los secretos que son dados para los seres humanos respecto al reino, porque se entiende más, incluso se amplía la visión de lo que estás leyendo y de lo que estás hablando. Por eso todos los predicadores hablamos de nuestra experiencia, de lo que el Señor nos ha enseñado y de cómo Dios nos ha llevado, porque a Dios le da a cada uno de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su, ¿cómo se dice?, a su forma de pensar, a lo que Dios les dio desde el nacimiento. Pero precisamente por eso, la persona que quiere aprender tiene que invertir. La persona que quiere saber más tiene que ahora sí quemarse las pestañas, porque todo es un esfuerzo. ¿A poco cree que Jesús todo lo que sabía nomás era porque sí? Por eso siempre cuando uno explica las cosas, debe uno explicarlo con la misma palabra, que la palabra no se equivoca. Ahora, para rebatir esa doctrina que se está enseñando, fíjese lo que dice Génesis 5, 3 y 4. Dice, fíjese lo que dice en español, Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos y hijas. ¿Ve que lo dice después de que nació Set y no lo dice antes? Entonces esa doctrina que dice que Caín se casó con una de las hermanas, que sí se casó con una de sus hermanas, pero no fue que la esposa nació antes de Caín. Y en español dice que Adán vivió 130 años, pero en hebreo no dice eso. Fíjese lo que dice la versión en hebreo. Dice, y vivió Adán 230 años y engendró un hijo como su propia forma y como su propia imagen. ¿Cómo era la forma de Adán cuando fue creado? Perfecta, ¿cierto? A imagen y semejanza de Dios. Pues dice que Caín no era así, ni tampoco de Abel dice lo mismo, pero sí lo dice de Set, de donde desciende la línea que Dios guardó, de donde vienen los judíos. Dice, y lo llamó Set, que significa Dios ha suplido o lo ha dado en lugar de. Después de que Set nació, Adán vivió otros 700 años y tuvo ambos, hijos e hijas. Hasta después de Set fue que tuvieron hijos e hijas. Es la única cita bíblica, tanto en hebreo como en español, que da cantidades cuando nació Set. Dice, y Set, en unas versiones dice, y Set nació a los 230 años de haber sido creado Adán. Y algo que tienen los judíos, que ellos todos tienen detallado la cronología, cuántos años, cuánto es, cuánto el otro. Pero pues es un estudio muy largo para estar viendo una cosa y otra. Amén. Ahora bien, dice 3, ¿cómo entender Génesis 3.15? Fíjese lo que dice 3.15 de Génesis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, la simiente de la mujer. Se entiende que es descendencia. Te herirá, dice, te herirá en la cabeza. Dice, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de algo que la simiente, no precisamente simiente física del diablo, sino personas que le servían al diablo. Mucha gente dice, y eso es un error, que el diablo tiene hijos o puede engendrar hijos. ¿Usted cree que un espíritu puede engendrar un hijo físico? En la palabra hebrea, en la Biblia hebrea, significa los hijos de Dios, los que hacen la voluntad de Dios, descendientes de Set. Por eso, pero eran hombres. Simplemente use la lógica. ¿Cuántas personas, si el diablo pudiera engendrar, se imagina usted cuántos hijos del diablo habría ahorita? Pero no le está diciendo que son hijos físicos. Entonces, si usted toma como versión eso de que el diablo puede engendrar hijos, es un error. Porque incluso Jesús dijo, ni los ángeles se dan en casamiento. Quiere decir que los ángeles espirituales o los espíritus no tienen la misma necesidad de fructificar y multiplicarse. Esa es la diferencia entre el mundo espiritual y el mundo físico. ¿Lo entendió? Así de sencillo. Ahora bien, dice, ¿qué dice? Herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una pregunta. Eso nos lleva a Goliat y a David. Una pregunta bien sencilla, que espero que la sepan. ¿Cómo mató David a Goliat? A ver, levanten la mano los que dicen que con una piedra. Ahora, que los que dicen que con una espada. No. No. Fíjense lo que dice Primera de Samuel 17:51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él y sacándolo de su vaina, lo acabó y le cortó con ella la cabeza. ¿Cómo? Con la piedra le aplicó el cloroformo. Lo durmió. Entonces, ¿lo mató con la piedra o lo mató con la espada? Con las dos cosas, ¿no? Lo mató con la espada. Bueno, eso ya, ahora sí es decisión a cómo usted lo entienda. Pero que no es el protoevangelio, hermano, ese de 3:15. Como Porque protoevangelio. conocemos el protoevangelio, donde el Señor Jesús iba a ser herido. Lógicamente, las profecías en la Biblia se cumplen. Se le dio esa promesa o esa profecía a la mujer y a la serpiente, y en Primera de Samuel la vino a cumplir. ¿Ve? Pero dice que tomó la espada y lo acabó de matar. Como dicen en matemáticas, hermano, el orden de los factores no altera el producto. Uh-huh. La cosa fue que murió. Lo mató. Ahora dice, ¿dónde quedó la cabeza de Goliat? Primera de Samuel 17:54 dice, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Una pequeño paréntesis. En ese entonces, Jerusalén no era la capital del estado de Israel. No era la capital del reino. Era Hebrón. ¿Pero por qué la trajo a Jerusalén? Dice, pero las armas de él, de Goliat, las puso en su tienda. ¿La tienda de quién? ¿De quién? La tienda de David. Punto número 1. David no era un niño. Muchos dicen que David tenía 12 años cuando mató al filisteo. No es cierto. ¿Usted cree que un niño va a estar en un campamento con tienda, como cualquiera de los del ejército? David se calcula que tenía de 18 a 20 años. Y se lo voy a explicar bien. O le voy a decir por qué. David ya no era un niño. Fíjese lo que dice Primera de Samuel 17:34. 17:34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre.
Y cuando venía un león o venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice que lo perseguía y lo mataba. ¿Qué entiende usted de eso que está leyendo? ¿David era pastor de ovejas cuando mató a Goliat o ya no era pastor? Ya no era. ¿Cierto? Porque como él era el octavo hijo y era el más chico, ahora sí todos lo mandaban. Pero llegando a una edad poco menor que adulta, ya no era pastor. ¿Que fue pastor? Sí. ¿Era pastor cuando mató a Goliat? No. Sí, hermano. De ahí lo mandó a llevar a informarse cómo estaban sus hermanos en el frente de batalla y le mandó quesos y todo para reyes y reyes. Pero ahí ya no. Y la ley hebrea decía que el hijo menor no podía ser llevado a ser parte del ejército cuando tenía más hermanos que ya estaban. Él se tenía que quedar a cuidar a los padres. Por esa razón, David no fue tomado como soldado. Después de que mató a Goliat, vino a ser soldado. ¿Por qué? Porque la promesa de Saúl era que le iba a dar a su hija en matrimonio y iba a ser un oficial de su ejército. Entonces David ya no era pastor. Fue pastor, pero en ese entonces no era pastor y por eso no era un niño. Primera de Samuel 17:55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este? Joven. ¿Dijo niño? Este niño, este chamaco, este escuincle, este patojo, dicen los guatemaltecos. Dijo joven. ¿Cierto? Ahora, ¿sabe por qué se toma que David era un niño? Porque dice que Jonathan, el hijo de Saúl, dice que lo amó mucho y lo tomó como su hermano, como si fuera su hermano de sangre. Pero tal vez usted no sepa, pero en las versiones hebreas da la edad de cada personaje de la Biblia. Y Jonathan tenía casi 40 años cuando vio a David y dice que lo amó mucho. David tendría entre 18 y 20 años. Pero hay algo que si leemos con cuidado y conocemos la historia de Eliseo y de Elías, lo va a entender. Dice la Biblia en Samuel que cuando Jonathan lo vio, se acercó a él y se quitó su capa real y se la puso a David. Y no nada más eso, sino que todavía lo vistió con sus ropas de príncipe, futuro rey de Israel. ¿Por qué lo hizo? En la antigüedad, cuando un profeta viejo se retiraba o estaba próximo a morir, tenía que ungir al profeta nuevo, como lo hizo Elías con Eliseo, quitándose el manto, que era muy preciado para ellos, quitándose el manto y poniéndolo en los hombros del que iba a seguir en lugar de él. Por eso dice que cuando venía de Sinaí Elías, en el camino se encontró a Eliseo con las bueyes de su padre que estaban arando la tierra, y sin decir nada se acercó Elías, se quitó el manto y se lo puso sobre los hombros a Eliseo. Eso es cuando se delegaba el trabajo que yo estoy haciendo, delegarlo a una persona que va a quedar en mi lugar. Eso es lo que hizo, porque Jonathan entendió lo que Saúl no entendió. Jonathan sabía que él nunca iba a ser rey, que el rey que seguía era David. Porque supo tal vez lo que hizo Samuel, no lo sé. El Espíritu se lo reveló, no lo sé. Pero por eso lo hizo. Por eso lo hizo. Por eso dice, lo amó mucho. Y le digo, en la versión hebrea dice que Jonathan era de casi de 40 años. Y estudiando un poquito eso, cuando muere Saúl y luego muere Jonathan, de la cantidad de años sí los da. Sí concuerda, pues, para que me entienda. Pero ¿dónde dice la palabra acerca de la edad de Jonathan? No encuentro. Ok, pues veamos. Si leemos la versión hebrea, la hebrea de estudio, ahí dice. Lo que es una Biblia de estudio es aquella que tiene varios números donde hay palabras o puntos así que dice punto número 1, punto número 2 y todo. Y usted busca en la versión de estudio, abajo trae
número 1 significa esto, número 2 significa esto. Ahora, si a usted se le hace difícil, hay una concordancia. ¿Sabe lo que es una concordancia? Todas las palabras que están escritas en la Biblia están dentro de una concordancia. Busque la concordancia de Strong. Strong era un hombre muy estudiado que conocía griego, conocía hebreo y conocía inglés. Pero también la encuentra en español. Ahí dice, por decir algo, una palabra en hebreo. Dice, palabra número tal en la Biblia. Hebreo dice así. Griego trae cómo se escribe en griego y lo que significa también. Y cómo se lee o se escribe en español. Es una de las concordancias más, ¿cómo se dice? Más exactas o más exhaustivas, donde aprende griego, hebreo y inglés y que habla inglés, o español si habla español. Eso lo encuentra y no necesita ni comprarla, la puede bajar de internet como en PDF. ¿Me entiende? Y para terminar, hermanitos, porque ya va a ser hora del café. Dice la cabeza, o dónde fue la cabeza enterrada de Goliat. La cabeza fue enterrada afuera de las murallas de Jerusalén. Juan 19:17 dice, llevando la estaca o llevando la cruz, él mismo salió al lugar llamado Calavera, en arameo Gólgota. La palabra Gólgota viene de la lengua antigua, que era Goliat. Goliat, Gólgota. Por eso le digo que es una cosa es diferente el palohebreo o el hebreo antiguo y el otro el arameo del que hablaba Jesús. Entonces, para que se pudiera cumplir Génesis 3:15, tuvo que ponerse la estaca o la cruz en el mismo lugar donde estaba la calavera. Por eso se llamaba el lugar de la calavera, donde fue enterrada la cabeza de Goliat. De ahí viene la palabra Gólgota, un derivado o que tiene base en Goliat para llamarse Gólgota. Y pues, hermanos, ya casi llegamos a las 8 y apenas llevamos 3 puntos, pero esa es la forma, como le vuelvo a decir. Tal vez a usted se le hace difícil, pero es a mí la forma en que me enseñó el Señor a estudiar. Y pues, como le vuelvo a decir, todos los que predicamos usamos los recursos que Dios nos puso en las manos o la forma en que Dios nos enseñó. ¿Me entiende? Cada quien, interesante del capítulo 13 de Mateo. Después de que da las primeras parábolas, al final de ese capítulo la explica. Y luego eso de la precreación lo toman del libro de Enoc. Pero usted puede leer de principio a fin del Antiguo Testamento y nunca va a encontrar una referencia al mentado libro de Enoc. Hay por lo menos 9 o 10 libros de los que sí habla el Antiguo Testamento. Habla del libro de las alianzas de Jehová, el libro de las batallas de Jehová, el libro de Yacer, el libro de del profeta Jehú, el profeta de los reyes de Israel. Y hay muchos. La próxima vez le traigo la lista y las citas bíblicas. Pero ellos lo toman del libro de Enoc, que es más tradición o cuentos tradicionales de los judíos o de los religiosos judíos para poder explicar lo que no pueden explicar dentro